sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio, durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que le serán presentadas por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que le entrega desde su experiencia a quienes hoy emprenden el camino de la creación de riqueza. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora María Eugenia de la Paz Villegas Moreno. La doctora María Eugenia es médica y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en patología de la misma universidad. Ha adelantado estudios en bioenergética, terapia neural, esencias florales, homeopatía, medicina biológica, homotoxicología, sintergética y hermanos o sanación, entre otros. Se ha desempeñado como directora del Laboratorio Clínico y de Patología del Hospital General de Medellín, médica forense del Anfiteatro Municipal de Medellín, fundadora y directora general de la Asociación de Médicos Bioenergéticos AMIBIO. Se encuentra en el ejercicio de la medicina alternativa y biológica desde los últimos 26 años en su consultorio particular, La Metáfora. Doctora, bienvenida. Muy buenos días para toda la comunidad académica de la Corporación Universitaria Remco a lo largo y ancho del país. Se nos acabó el semestre y seguimos con nuestro propósito de compartir con ustedes experiencias de vida, experiencias exitosas que nos sirvan de ejemplo y de motivación para el desarrollo de nuestro tránsito profesional. Patri, muy buenos días. Buenos días, doctor Pedro Juan, buenos días a todos, doctora María Eugenia, bienvenida y qué alegría que está con nosotros. Doctora María Eugenia, es un placer tenerla aquí. Usted pasa de la medicina tradicional a la medicina alternativa y eso es un ejercicio profesional muy interesante. ¿De dónde nace la vocación de médico? Desde que era una niña, curioso, a mí también me ha llamado la atención, pero bueno, mi mamá era bastante seria y yo veía entrar y salir médica, o yo la acompañaba a los consultorios y fui sintiendo como ese llamado, esa inquietud de poder ayudar a la gente que sufre. Vocación desde chiquita entonces. Muy bien. Y eso, ya más o menos sabía que ese era su camino. Mi sentido, pues. Yo le pregunto a mucha gente, muy frecuentemente en el consultorio, sobre todo a los niños, ¿qué quieren ser? Los adolescentes también, pero no van tanto. ¿Qué quiere ser? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Ya que se deberá eso? Yo desde chiquito sabía que quería estudiar muchas cosas, menos medicina, por ejemplo. Sí, no, es curioso porque en mi casa no hay médico. Como la tendencia es como la ingeniería. Y mi papá pues también fue, digamos, autodidacta, pero por el lado de las técnicas y de la creatividad, pues él era mecánico, armó como la primera nevera, como el primer carro, eso decían, pues, no es que en realidad era el primero, pues, Pionero en cada trajo cosa. un carro desbaratado, pues, Sí. en pedazos, sí. O lo trajeron y lo pusieron en mano Y llegó y lo armó. y lo armó. Qué maravilla. Esa parte técnica, esa vena técnica, doy fe que existe en la familia Sí. Villegas. Cuando él supo que querías estudiar medicina, ¿qué pasó? Ah, no, bien, pues había un ambiente de estudio en la casa. Esperemos a ver si sí. No se angustiaron, mi mamá se alegró mucho. Pues iba a tener médico cerquita. Curiosamente murió el día que yo entré en medicina, que ya me informaron que hacía parte, pues, porque empezó estudios generales en la Universidad de Antioquia. Eso recibieron más solicitudes, más solicitantes e hicimos Para medicina. para estudios generales que íbamos para odontología, para medicina, para Toda el área de la biológicas, salud. áreas de la salud, que antes era medicina 60, 80 y ya las otras cada una un número. Esta vez fueron 160 y ya hacíamos ese año
y de acuerdo a las calificaciones, entonces entrábamos. Sí, ya pasé a medicina, le informé como a los 2 días y medio. Siempre fue duro ese año, porque, claro, a trabajar con cada vez. Desde tan Anatomía. temprano. Ah, sí, no, pues, el primer año pues eran esas básicas. Ya que éramos ya aceptados, entonces sería anatomía y bioquímica. Y la anatomía en ese entonces se estudiaba no. con el cadáver. Toda la mañana. No era como hoy, que tenemos pues unos El laboratorios computador. el computador, el- los el- huesos sintéticos. Ah, eso, no. En vivo y en directo. En vivo y en directo, claro. Muchas mujeres estudiando medicina. No, en ese momento éramos como 12 y habíamos entrado 80. Sí. Volví a tener ese número 80, a ver cuántos terminamos. ¿Y cuántos terminaban? Terminamos 70, no fue bien. No ese era grupo. tanta la deserción. No, porque sí, era, digamos, yo no sé cómo será ahora, pero era interesante porque uno hacía 2 materias y una como estadística o así. ¿Cierto? O sea, no, sí, Complementaria. había que hacerla, pero era complementaria. Entonces, uno se dedicaba por la mañana, toda la mañana a anatomía, y por la tarde, toda la tarde bioquímica. Así tenía que rendir. Así rendía y pues los profesores estaban muy pendientes en medio de todo, ¿no? Un semestre de cuántas semanas. Semanas, todo lo O que traigan sea, los o más primeros bien meses. empezabas en Febrero, marzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio. junio Ahí, completo. junio completo. Era Muy muy largo intenso. el estudio, muy intenso. Era intenso. Bueno, y ese trabajo de patología, ¿de dónde surge? Yo quería estudiar cirugía, especializarme en cirugía e hice todos mis exámenes, entrevistas, todo. Y me dice el director que allá no recibían mujeres, que porque se casaban y entonces se perdían 3 años de haber preparado un cirujano, una Una cirujana. lógica perversa. Usted No. sacó buenas calificaciones, pero es que no, yo soy el director de posgrado y tengo como política, dijo él, que no recibe Pero de eso, frente. eso viene conectado con un fenómeno social que venimos de mucho tiempo atrás, donde la mujer tenía una labor importante, era estar en el hogar, hijos, que hoy carecemos de ese complemento del núcleo de la familia que es tan importante. Entonces, pues sí era muy difícil una incursionando pues en un mundo más moderno y contemporáneo de la acción profesional, que a una mujer le dijeran, pues no la voy a recibir porque la labor suya, usted va a tener hijos el día de mañana y me quita el cupo de una persona que puede ser. Son cosas que se van dando en la vida, pero eran muy claras también. Entonces, ¿el plan B era patología? ¿O No, entonces yo estaba trabajando en policlínica. ¿Cómo fue ese trabajo? Por eso me encantó pues todo lo que hice durante el internado, la rotación por policlínica, y en cierto momento que yo regresé del rural, una huelga de internos y residentes, y policlínica estaba sin quien la atendiera, que era curioso. Policlínica sin médicos, solo los residentes y los internos. Policlínica de Medellín, pues por eso? entonces, Que tiene por un una- campo de batalla. Es un campo de batalla. Entonces, rápidamente, el plan B de la directora del hospital fue contratar unos médicos, y yo andaba buscando puestos para venirme del rural. ¿Dónde hiciste el rural? Siempre recorrí Zaragoza en principio. Y bueno, estando allá, es que las cosas que pasan, vine pues al servicio seccional de salud a saludar. Ay, necesitamos supernumerario.
a llenar vacíos, porque los pueblos tenían, pues o tienen en ese momento unas vacaciones y querer ser supernumerario, ya bueno, listo, porque era, digamos, más versátil la cosa, ¿no? Ir a distintos puestos, en distintos pueblos. Entonces arranqué por ahí, me fui a Venecia, Puerto Berrío, Salgar, Anorí. Esa experiencia estuvo muy interesante. ¿Qué pasó en Anorí? Porque llegué y estaban en epidemia, esa fue la mayor razón para encontrarme una epidemia de sarampión. Allá no habían vacunado. Y llegué y se habían muerto 30 niños en un mes. Uno diario. Fuerte el impacto. Anorí me estrenó todos los aspectos. Sí. Eso, y entonces allí mismo pedir las vacunas. Por fortuna yo ya había llevado y me habían dicho, lleve suero antiofídico. Es que estamos hablando de hace 1972. Yo estaba por Raro. preguntarte, pues. Vos creo que no habías nacido. No, yo sí, ya llevaba un Qué poco. Yo tampoco. Yo, Ave María, estábamos por aquí dando Primero que guerra. yo, primero. Entonces llevé el suero antiofídico y preciso en el hospital había un señor sin atención médica que lo había picado una culebra y la tradición decía que no lo podían ni mirar las mujeres. No, No, qué? que porque se moría. era más peligrosa la mujer que la culebra. Ave María, qué miedo. Hasta razón tendrán. Y entonces, no, nada, digo una. Ya aquí está la memoria, entonces póngale las inyecciones que corresponden, pero el señor ya llevaba varios días, ese se salvó porque le tocaba. Porque Porque te ya estaba estaba esperando a ti. orinando sangre. La culebra puede ser que es neurotóxica o produce no coagula la sangre, una anticoagulación, y ese era de esas culebras y ya llevaba como 5 días, orinaba sangre y yo me asustaron mucho, no me notaba. Y le puse todo y el señor pues en medio de todo Aquí sí fue, aquí sí fue. pero o me se mata alivió. o me salva. Se alivió, era inyectado y era venoso, pues muscular y venoso. Para los médicos. Es así de ser. Qué maravilla. Para los médicos que están iniciando su camino, ¿qué les recuerda a usted? ¿Qué les sugiere usted con respecto a un rural? No estudiar. Llévese todos los libros, repasen. ¿Y qué? No, en el tiempo del internado, los residentes son muy simpáticos, muy queridos, porque le dicen a uno tiritos para el rural. Pues cada rato, este es un tirito para el rural. Hay un tirito para el rural que es un clip, y uno lo dobla con un alicate, lo mete con mucha mañita y le logra sacar, si está afuerita. Los niños se meten frijoles o maíces en el oído o en la nariz. Sí. Es más fácil de sacar el de la nariz un con el clip. ganchito clip, Sí. pero hay que tener cierto cuidadito porque le daña la nariz o el oído. Más fácil con agua, pues, pero si está muy afuerita le ayuda porque se pega el mochecito mete Tan ociosos. cosas así. Y en Anorí habían matado unos creo que uno, y había que hacerle exhumación del cadáver. Entonces, Y entonces, de todas eso no te lo maneras, habían enseñado. ¿O sí lo habías exhumación aprendido? no. Entonces, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo No, supiste? haciéndolo. ¿Qué hace? Pues el promotor de salud, muy bueno, con experiencia. Me dijo, póngase el tapabocas y échele alcohol. Y tómese un aguardiente, porque si no, no es capaz. Ya. Pues claro, está podrido, ¿no? Uno tiene que pensar en la vida. Vivo Qué que eso era claro. Y cuando lo abrían, y eso que es tan raro.
lleno de arroz. ¿Cómo así No, que ¿cuál tiene- arroz? Son gusanitos. Son así de chiquiticos, blanquitos. Bueno, una muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Y entonces ya, lo que venga de ahí para adelante, Que se ponga así, no, ya todo es fácil. ya todo es fácil. Sí, sí. Detrás de eso una gran vocación de servir. Ah, no, claro, sí, muy entusiasta. Y otro señor que llega allá y que con un cólico. Y yo, señor, usted tiene que ir para Medellín, es que usted hay que operarlo. Yo no puedo hacer el diagnóstico aquí, que es una apendicitis, el divertículo roto, un abdomen agudo, pues. Veamos. Y no, de veras si me deja morir. Aquí me quedo. Y sin anestesia, sin anestesiólogo, nada. Una que sola ampolla de una anestesia que se pone raquídea porque el vale epidural es una escopeta, porque eso es gota a gota. La columna. Y con un poquito de adrenalina dura más. Y así hubo que operar esa apendicitis. Y si era apendicitis. Si era Tuvo que operar allá. apendicitis, yo me puse a rezar Sí, no. y me dio resultado. Oiga, No, la razón llega lo hasta más de allá. bueno. La razón llega hasta un punto, ¿cierto? Comentémonos a los santos. Ay, María. Hoy, a las 8 de la noche no tuve más remedio. Hay Es que muy operarlo. tranquilizante para nosotros los Si pacientes. se muere, pues él dijo que él no se iba, estrictamente hablando. ¿Cómo te parece, pues, patrinoto, los pacientes, Me hermanos de parece esta la gente? belleza. Luego lo operamos. Y la enfermera que estaba como allá, la era experimentada en los pueblos. Y entre las dos. Y la otra nos ayudaba. Entonces, un venoso para manejarle el pietal que se le ponía a las que estaban en parto, no era epidural. En un hospital sí, común y corriente, pero en los pueblos no. Entonces, con eso lo fuimos manejando para que no se levantara, estando abierto y buscándole más y dándole más, porque además sí tenía divertículos. Ahí sí no podía decir. No, eso se le suturó y el señor quedó bien, muy contento. Yo pasé allá como 2 meses, lo normal eran 15 días de las vacaciones, es 15 días hábiles. Pero la gente no me dejó venir, al fin alguien se Muy- fue para allá. Muy estructural la diferencia entre la infraestructura de un pueblo y Medellín desde esa época. Porque No, digamos, no, en los pueblos, pues yo no sé, creo y me doy cuenta así un poquito de que no hay desarrollo. En la medicina. Mire, los centralistas se sienten muchísimo pues, en todos los aspectos. El centralismo, mucho. en esa parte médica Pues, usted queda llevado y Puerto aislado. Berrío estará más desarrollado, que no hay pueblo. Como será en Purito, porque Pero no, exacto. Y en ese tiempo el concepto de la medicina preventiva era poco. Nada, pues No se aplicaba como Héctor Abad, como sabemos todos, Héctor Abad Gómez fue el que más habló de eso. Pues, todavía no se oye, pues que mire, yo no pues sé. con todos No los se puede planes hablar de vacunas. política, pero el Congreso. No, es muy crudo. No, sí Aún podemos hoy- hablar de política, pero claro. aún hoy todavía lo Hablar de preventivo política. sigue siendo muy ideal. Pero Sí, hoy no por hay lo como menos conciencia, falta No. conciencia. es cierto, falta mucha conciencia, pero hoy por lo menos tenemos algunas estrategias en vacunación, en guías de alimentación. Muy poquito, a lo que más fuerza le dan es a la vacunación. Arma de doble filo, porque en últimas ya hay pues desde la medicina alternativa, eso está como por irlo poniendo en una buena investigación, cómo se debe hacer la vacunación, porque es que eso es, vamos a hacer una campaña y hágale. Entonces la vacuna, bueno, una vacuna, 2, 3, triple, TPT, por ejemplo, TPT polio, que es como una estructura, ponen 8. En estos días me dijo una señora que 16 vacunas a una bebé. Entonces, el sistema inmune de un niño es un
sistema inmaduro, es igual al niño, todavía no está inmaduro. Y le aplican 16, bueno, póngale 8, que eso sí es la misma. 8 programas de una vez. Un computador, métale 8 programas de una vez. O sea, usted tiene que desarrollar las defensas para 8 virus, que no son amiguitos de uno, pues, de cierta manera. Y entonces ahí, ¿qué puede pasar? Debe ser más analítico. En el caso del sarampión, cuando aquella historia se analizaba cada niño antes de vacunar. Estaba enfermo, no se vacunaba. ¿Qué era analizar? Examinarlo, mirar que no tuviera una gripa o que no estuviera ya con el sarampión. En fin. Era como que ese niño estuviera sano. Precisamente lo que ayer estudiaba, que una vacuna no se debe aplicar en una persona enferma, porque está en ese momento en otro estado de vibración. Ese concepto, por ejemplo, la medicina occidental no maneja que somos ritmo, que somos vibración. Y eso es muy larguito para explicar aquí. Pero ahora entramos en ese tema. Venga, volvamos a Nanorí. Terminó entonces el proceso de sarampión en Nanorí y llegaste a la policlínica. Ah, bueno, entonces sí, de la policlínica a trabajar. Nos contrataron a 5 y entonces trabajamos 4 horas de día y cada quinto día un turno nocturno, así, pues, sin compensatorio, nada. Trabajar. Una jornada durísima. Una jornada buena, sí. Sí, no. Tanto que gustándome mucho trabajar ahí, no me defino. 2 años. ¿Y qué tipo de actividad o qué tipo de emergencia tenía? En policlínica se dividía en un área que se llama consultorio. Ahí llegan como las personas con cólicos, dolores, infartos, bueno, y que no está herido. Otro que se llama suturas, pues se llamaba. Y ahí llegaban los heridos, los cortados, los macheteados en esa época. Mucho Todo era machete. el machete. No era la bala, sino el machete. Y en otra zona, los hospitalizados en policlínica para irlos llevando, que llegaba pues con la puñalada en el corazón que había, de una vez se iba para cirugía, entonces quedaba hospitalizado en cirugía. El que llegaba con una puñalada sencilla o de consultorio pasado a hospitalización en policlínica, ese se quedaba en una zona que se llamaba hospitalización para ir o que salga aliviado o que se vaya para cirugía o para medicina interna. Entonces se quedaba unos 10 mientras también resultaba cama. Entonces uno rotaba. Una vez le tocaba en suturas, otra vez le tocaba en consultorio, otra vez en hospitalización. ¿Y le seguía el ritmo al paciente o simplemente dentro de los diferentes procesos? Lo que le, pues ya eso era como libre. No tenía a alguien que siguió en el proceso, entonces ve cómo seguiría fulano, y si iba para allá para medicina interna en las horas libres, pues a ver cómo iba. Pero otros no se iban a buscar eso. La medicina, como ¿Cómo todas siguió? las profesiones, son muy exigentes en términos de actualización, pero con esas jornadas, las horas de estudio, pues Sí, no, bueno, ahí tenía uno, como decir, la ventaja de tener los residentes y los internos. Entonces todo eso se volvía una equipo. dinámica de estudio todo el tiempo. Que aquel lo que tenía era un aneurisma en la aorta. Entonces, ese, por ejemplo, fue un caso. Este señor tiene un aneurisma de la aorta abdominal. Le dolía en el estómago. Dice, no, que es una úlcera perforada, que no, hay que operarlo, porque entonces ya no existían que el TAC ni la resonancia nuclear magnética, solo las radiografías. Había hasta un concurso de Y radiografía. el uso del sentido común De la ciencia. La clínica, lo que clínica es la clínica. pura clínica. Uy, el ojo clínico tan bueno. Por eso de hecho se llama policlínica. En ese caso. y ese Sí. ojo se adquiere, se desarrolla, se tiene. Se desarrolla, se tiene. ¿Cómo se desarrolla?
Ay, que a por todos por el gusto, por la pasión. Es que el que tiene una pasión por una profesión también tiene un clínico, el doctor Pedro May tiene un clínico. En cuanto, por ejemplo, los estudiantes, o en cuanto una cosa ve, no, mejor hagamos esto así, porque entonces nos queda mejor, en fin, ya asesorado por lo que sabe. Pero eso es una cosa muy interesante. eso ayudaba Ver mucho una persona. a que entre ustedes, los médicos que trabajaban en esas diferentes actividades en ese tiempo, buscaran entre sí soportarse en hacer grupos de estudio y de trabajo. No, y todavía, pues sí, hay grupos de estudio, eso sí. Yo tengo grupos de estudio para la sintergética y para la homeopatía. ¿Con sus compañeros se volvió a ver o no? Sí, nos vemos más o menos cada 2 años. Hacemos una reunión. La organiza el doctor Germán Capuzano, que es el dueño del laboratorio hematológico, y él siempre estuvo muy entusiasta con todo eso. Pero ya más social. ¿No? Tanto Puro social nomás, porque alguna vez les dije, no, pónganos a estudiar medicina alternativa, yo los invito. No, aquí es Ya vamos para allá de ese capítulo. Cada quien con su Entonces, carreta, ¿cierto? sí. Terminaste el trabajo en policlínica. Luego, ¿qué pasó? Entonces allá conocí un joven muchacho que quería estudiar patología y era muy entusiasta con eso. Entonces me pegó el entusiasmo y yo me fui pues, al doctor Giraldo, que era el jefe en ese momento de patología y del anfiteatro. Había hecho el anfiteatro, eso fue muy meritorio, César Augusto Giraldo. Y me entusiasmó también. ¿Qué Entonces te me metí a entusiasmó? patología. ¿Qué le llamó Pues la es que atención? ¿Qué le llegó? patología es repasar toda la medicina, pero ya a través del cadáver que te muestra lo que pasó realmente, es el control de la calidad de la medicina y las biopsias, las necropsias, ver la persona, pero al microscopio, macro y micro. Entonces sí, Qué bien. esta masa que te entregan, porque tienes que saber qué es. Entonces ya se ve al microscopio. Allá hay identificación macro, que es una parte, digamos, el ojo clínico del patólogo, y micro, que ya son figuras muy bonitas, pues en medio de todo aprender a ver el mundo micro es muy bonito. Pues, sí, hay como una obra maestra también. Sí, claro. Ubicándonos en el tiempo, ese mundo micro, con la tecnología de la época y la tecnología de hoy. No, el microscopio, ya había microscopio electrónico, pero era pues como para el dueño de eso. Pues, era de la universidad, pero él casi no lo dejaba entrar a uno allá. Cada vez uno dice, yo quiero ver. No, está dañado. No, él era muy exclusivista. Ya los otros profesores eran muy especiales, unos famosísimos. Bojanini, por ejemplo, papá del Bojanini de Suramericana, era nuestro profesor de patología, muy querido. Pues él era duro, digamos, porque le exigía a uno mucho, pero era pues bien cercano. Y otros, el doctor Duque ya se murió, y hacía unas disecciones del riñón en embrión para poder saber cómo era la embriología del riñón. Y él contaba una belleza. Descubrir la embriología del riñón por medio pues, de un microscopio bueno, no electrónico, para poder saber esa parte pues tan especial. La embriología es un capítulo de Un todo. universo aparte. Pero él se dedicaba a la del riñón, y en esa época estaba haciendo ese trabajo y lo atendía a uno muy bien, era muy sabio, muy especial. Bueno, la patología fue apasionante en medio de todo, Claro. pero no era como mi vocación, porque a mí me gustaba ver vivos, y el mundo de los patólogos es un mundo difícil, se va volviendo
todo cadáver. como raro. Porque Huraños. Uranio. Ay, de todo. Pero bueno, no me entusiasmó pues, pero bueno, yo ahí iba. Y trabajé, fundé patología en el Hospital General, que no tenía Hospital General, era la clínica Luz Castro de Gutiérrez. Entonces para esa época estaban transformando la clínica Luz Castro de Gutiérrez en el Hospital General de Medellín. Y no tenía departamento de patología. Entonces me llamó la doctora Livia Restrepo, que era la jefe de ginecología, y una persona pues muy importante en el Hospital General. Ese hospital se dedicaba a la ginecología, no más. Y pues porque Luz Castro de Gutiérrez se preocupó mucho por eso, por los niños y por las mamás, Por las mamás. por las gestantes. Y entonces ya lo iban a volver general de todo y necesitaban un departamento de patología. Entonces, armamos eso allá. Muchos patólogos en su generación. No, como 6 nos graduamos ahí, porque uno iba entrando, no tenía que ser como estudiar el semestre, Sí. sino que, usted quiere estudiar patología, vamos a hacerle unos exámenes de admisión igual pues que para cirugía. E iba desarrollando un programa. en el Entonces tiempo. iba desarrollando un programa, porque se iban editando por gente para las distintas especialidades. En medio de todo sí había pues como un tiempo para entrar, pero si uno allá había, claro, deserción y aparecía otro que quería entrar, entonces reemplazaba que ya no quiso seguir con esa especialidad, sino o se logró cambiar o se retiró. ¿cuánto tiempo fue ese trabajo de patología? 3 años. 3 años estudia uno para ser patólogo general y al mismo tiempo el doctor César Augusto incorporó que los patólogos hiciéramos la medicina forense, porque antes no eran médicos que se metían allá al anfiteatro a aprender a hacer la necropsia y a hacer los dictámenes médico-legales. Él ya profesionalizó que iba a hacer medicina forense fuera patólogo. Desde que Doctor César Augusto Girardot. Hay que hacerle un anticipado de su época. Sí. un homenaje. Qué bien. Pues hagamos en este momento ese programa. Qué maravilla. Y entonces ese salto para las medicinas distintas, Alternativa. ¿cómo será? ¿Cómo se ¿Por antoja? qué? ¿Cómo se ¿Cómo por lo entera? llegó? mismo ese de que mensaje, ¿cómo no fue? era tanta mi vocación de ser patólogo, que me entusiasmaba, y en el Hospital General estuvo muy interesante la labor porque me tocaba hacer laboratorio clínico. En ese momento no montaron a nadie para laboratorio clínico y yo aprendí de las bacteriólogas. Ellas me metieron en ese mundo y pues a estudiar autodidacta laboratorio clínico. Ahí estuve 2 años, di clases de patología en el CES y la idea de hacer como otra especialidad, otra. Entonces me resultó un viaje para México y a buscar otra especialidad. Y cuando llegué a México, no, muy difícil. También se necesitaba rosca. ¿Así? Entonces me hablaron de la medicina tradicional china. Había un instituto y había en el Politécnico. Bueno, entonces me voy allá. Vea, ustedes me permiten venir a ver esto, si esto sí sirve, aplicar agujas. Medicina tradicional china, acupuntura, se trabaja una cosa que es moxibustión, es aplicar calor por medio de un tabaco corto, grande, hecho de una planta especial en los puntos de acupuntura. En lugar de poner una aguja, se acerca el tabaco, no se quema la persona y eso da un efecto precisamente por la fisiología de la medicina tradicional china. Pues de lo que se estudia, y eso tiene semiología, clínica, todo lo mismo. Entonces yo los vi trabajar
me permitieron que yo los viera trabajar y me emitieran. Sí, Y te es retorno. muy interesante, 2 años de preparación y 2 años de práctica, que era al mismo tiempo, pues ya no O sea, dinámicamente. volviste a hacer otra carrera. Volví a ser. Un común denominador en tu vida ha sido estudiar, Total. porque permanentemente que me tienes contando cada uno de los capítulos o digamos etapas de tu vida profesional, siempre ha sido ese interés por el estudio, más estudio Y más y encontrar en los libros y en lo escrito la respuesta. las respuestas. Eso es muy importante para el médico, ¿no? Muy importante. Eso es un entusiasmo. ¿Qué quiere decir la palabra entusiasmo? Estar en Dios, en Teos. De manera que cuando uno tiene entusiasmo, va encontrando y el El que con uno encuentra, seguridad. la curiosidad hay que desarrollarla. Con seguridad. Bueno, y ese contraste entre el occidente y oriente. Ah, no, entonces muy bonito porque se estudia Impresionante el cambio. toda esa fisiología. El pulso ya no es un solo pulso, son 12 pulsos y cada uno significa algo. Ese es el diagnóstico, El pulso. el pulso. Y ya esto lo retoma pues el doctor Jorge Carvajal, que también vale la pena mencionarlo, encontrando, pues primero la bioenergética, pero ya esa estaba como inventada. En fin, todo está inventado. Uno a la larga lo que hace es lo que hizo Jorge, que tiene mucha capacidad de síntesis. Y él reunió la medicina de la India, la medicina china, medicina tradicional china y la occidental. Y se llama sintergética. Que es la reunión de las tres medicinas. De todo y de mucha sabiduría, filosofía, de entender que el ser humano es cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Que uno no se enferma solo del cuerpo físico, pues es esta cosa. No ha dicho que está aburrida ahí con los 3 bajos. Es tampoco. Y un cadáver es la mejor muestra de que el alma sí existe. Llámela como quiera, pues. Claro. Energía vital, que es de lo que se encarga, por ejemplo, la homopatía, que tiene que ver con el vitalismo, que es lo vital en alguien, lo que le da el ánimo, Que sea hálito de vida. ánimos, ánimo, alma. Entonces ahí es donde está, donde se tiene que encontrar el equilibrio. Por ejemplo, hablando de los animales, casi que hablan con uno, pues, quien tenga mascotas, sabe que es que ese animal entiende. No tiene conciencia, Y no pensamiento. sabe, porque en un momento dado, el caballo puede estar muy contento de ser caballo, Sí. podría ser, o un gato. En estos días viendo películas, que eso es también tan interesante, de ahora pues la televisión es a veces como tan torpe, pero a veces como tan inteligente, pues, los que hacen esa cosa. Viendo cómo una señora, Jane Goodall, que se dedica años, 40 años, a estudiar los chimpancés. Entonces esa película yo la he visto varias veces y ella como esos chimpancés con esa ternura cuando nació el bebé y todas van a visitarla porque nació el bebé, todas las demás chimpancés, y hay una como La comunidad. comunidad y hay muchas cosas muy humanas, ella, casi humanos, en la película, los chimpancés casi humanos. Y así por el estilo, pues la gente se acerca a los animales, tiene la sabiduría de encontrar como el alma. Doctora, una inquietud. Hay gente de Occidente que estudia las medicinas de Oriente. Sí, Y hay gente de Oriente que estudia las de Occidente. claro, el famoso Deepak Chopra. Él estudió primero medicina occidental en Estados Unidos y es endocrinólogo. Y él, como es de origen hindú, vive en Estados Unidos,
se fue, se regresó para India a estudiar lo que se llama la medicina Ayurveda. La medicina de la India es una medicina ayurvédica o ayurveda y se enfocan muchísimo en la alimentación. Alimentación. Uno es lo que uno come. Importantísima reflexión. Anoche que soñé toda la noche pues estando aquí, llegando aquí, porque venía para acá. Y Como el es que primer yo día de ayer, colegio. anoche comí mal. Sí. Triste. Sí. No me preparé bien. Pues tenía hambre, muchas cosas. Y pues, siempre cae uno en esa tentación. Pero vamos muy bien. De Vamos una. muy bien aquí Sí, en esta entrevista. Lo más bueno. Muy rico. Bueno, entonces volvamos al... Empezaste en el mundo de la medicina. Ay, allá en México muy bueno, porque era muy acogida la medicina alternativa. Se le ocurrió a un presidente llevarlas porque él estando en viaje en la China se enfermó y lo curaron con medicina china y esto hay que difundirlo. Anestesia, no sé si le tocó operación, lo anestesiaron con agujas. Ya no la estudié yo. Y él estaba muy entusiasmado, entonces se llevó una serie de personajes para que enseñaran medicina tradicional china en México y difundirla. Entonces allá hay muy buena preparación en medicina tradicional china. Hay gente como muy ortodoxa, ¿no? Y de pronto ven con prevención médicos clásicos occidentales ese tipo de alternativas. Y a eso le parece a uno pues como muy raro, porque es que yo no puedo hablar de lo que no sé. No puedo venir a reemplazarlo a usted. ¿No usted Primero me toca hacer otra carrera, hay que empezar pues hay 8 o 10 años mínimo. entonces hay prevención Entonces conceptual. eso es a mí me parece muy raro que un médico diga eso no sirve para nada. Son capaces de decir así. Sí, claro. Se oye. Lo oye uno mucho. Eso no sirve para nada. Pero si la medicina ayurveda tiene 4.000 años de historia. Y hay 1.100 millones de hindúes y 1.500 de chinos, por Dios, alguna cosa tienen que tener. Sí, incluso Pues es que el hombre no puede vivir sin medicina. Mao Zedong O sea, intentó. nosotros nos enfermamos. Mao Bueno, Zedong intentó occidentalizar la medicina en China. No. Se le formaron clandestinos, lugares clandestinos. La gente atendía, buscaba el médico tradicional de ellos. Y es muy interesante allá, y es que es medicina preventiva. Se va a su médico tradicional, a su acupunturista, cada cambio de estación. Le toman el pulso y le hacen una terapia con las agujas de acuerdo al pulso y de acuerdo a la estación que viene. Y así no se enferma. Y por supuesto hay unas recomendaciones de alimentación y no se enferma. Y ese médico recibe pues un salario. Si se enferma no lo vuelven a pagar, así. pierde el prestigio. Mira que Entonces, contra el resultado. contra resultados. Sí, En las técnicas Pero es administrativas nuestras. preventivo. Medicina tradicional china. Adecuada, y lo mismo pasa con la medicina ayurveda. Usted como es kapha, pita o vata, tiene que comer en este instante. Si no come así, Entonces, no va padre, a estar bien. Y la comida corriente, pues muy moderna, es muy agresiva. Pues, no es para la salud. y eso es cultural. Y eso. Si uno come hamburguesa, pues yo, perro. Pero carne. Ayer viendo un pequeño video que llegó a la doctora que me lo compartió. Un niño le sirvió la mamá en Brasil pulpo sin cabeza. ¿Qué es eso? Pulpo. Pero ese era un ser vivo. Él es un animal vivo. Él tenía el concepto como de la mascota. Sí, es un animal vivo. ¿De dónde está la cabeza? El bebé.
No, pues se la quitaron para poderlo comer, pero lo mataron para poderlo comer. Un bebé como de 3 o 4 años. Ella me lo mandó y después, muy bueno que yo pueda tener los correos. Hay muy buenos Sí, para compartir de vuelta. estudios para compartir. Claro. Muy bueno. Si de alguna manera nos organizamos para que Claro que sí. hagamos que lo que se llama red, pues estamos descubriendo ahora que el mundo es una red. ¿Cierto que es un Y descubrimiento eso, muy bobo? eso sí, Toda la vida. el agua tibia, Sí. porque Sí. somos una red, y es que si no participamos, y entonces ese niñito aterrado porque nos estábamos comiendo un animal, esa es una perspectiva, llegar a ser vegetariano. Sí. Sí. Y vegetariano natural, vegetariano sintético, como todo trae los... Bueno, No, ahí se ha ido aclarando la cosa, porque por ejemplo en Medellín ya hay organizaciones de campesinos que no fumigan y que son vegetarianos, bueno, o le permiten cierta libertad y cierta vida a los pollitos que tienen, libertad y compartir la vida, y luego ya sí se los come. Pero en principio son para compartir, pues esos campesinos cultivan para ellos, pero con la intención también de que la gente coma sano. Eso es con mucha conciencia. Esto por el Parque Arví, allá se ha ido desarrollando una conciencia Esa ecológica zona de Santa Elena ha y habido una Boquerón, transformación de muchas cosas. de muchas cosas, en Sí. Boquerón, San Rafael, en fin, todos los pueblos van teniendo como su reflexión con relación a la vida. ahora está muy de moda los programas de buen comienzo para tratar de asegurar que los niños chiquitos que estén bien nutriditos y el cerebro se les madure. Esos programas sí funcionan, sí se están madurando los cerebros. Pues si el programa está bien dirigido, si no los conozco. Pero en ese, porque por ejemplo a veces la nutrición es muy artificial. Sí. Por ejemplo, la leche correcta es de la misma especie. El niño debe de tomar leche, de mamar de su madre, y no de ninguna leche artificial, de tarro o como costumbre curiosa de que la mamá se saca la leche, la enfría y después se la dan en un tetero. Entonces, la leche de vaca tiene muchos inconvenientes. Tiene, si ustedes investigan, ahí les dejo la inquietud, que puede generar diabetes infantil o juvenil. El hecho de que un niño tome leche de vaca Estamos vivos de milagro. o en bolsa. Yo le digo a veces, él toma leche de vaca y dice, no, leche de bolsa. Ya. Así me contesta. Ah, no, es de vaca, es de tarro. Pues Pues sí. ¿Y por qué no ve la vaca? no es la vaca. Es la bolsa. Es que ve la leche de bolsa. Cantidades, vean, empiecen a recetar. Tiene gripas, vive con mocos. Entonces, hay que quitarle la leche. Ese niño puede ser hipersensible a la leche y lo único que está haciendo, los mocos, la gripa, la bronquitis, que antibiótico cada 15 días, cada 20 días, cada mes. Eso es lo que está manifestando, es que su alimentación es inadecuada. Empecemos por la leche. Esa medicina oriental trabaja antibióticos, perdón la ignorancia. Ahora que están en crisis, pues, ya los niños están inmunes. Sí, no, mire, verá, eso no, depende. Es decir, el antibiótico debe ser bien estudiado, bien trabajado, porque las bacterias no son bobas. Las bacterias no son bobas, Son muy avistadas. se mutan. Y a ellas les llega el antibiótico. ¿Por qué? Porque tu pregunta y tu respuesta. Hay resistencia a los antibióticos. Ellas
se defienden. Ellas se defienden. Venimos de las bacterias, pues la primera expresión de la vida fueron las bacterias, como vida con movimiento y con capacidad de mutación autónoma, de dividirse en forma autónoma, de producir unas bacterias, porque el virus no es autónomo. Claro. En Oriente existe el equivalente a antibióticos. No, claro, es que el mundo pues ya es global y los antibióticos los producen las empresas que producen antibióticos. Y en China hay Coca-Cola de antibióticos, de Pfizer o de sea. Y allá se usan. Pues los grandes hospitales de la China, que son inmensos, son como de 10.000 personas. Entonces usan las dos medicinas y pueden anestesiar con acupuntura, operar común y corriente, y la persona se para de la camilla y se va para la habitación, porque la anestesia no fue con químicos, pero si le tienen que sacar el tumor, se lo saca. Y si le tienen que poner antibióticos con un estudio concienzudo, un antibiograma, sí se lo ponen, pero como con más, no, es por teléfono. No, es que mi niño tiene fiebre y que entonces dale amoxicilina. Eso no se debe hacer, porque pues seguramente que un pediatra bien formado no hace eso. Hay que verlo, Hay que ver revisarlo. el paciente, puede ser un virus, una fiebre puede ser un virus, no le va a servir el antibiótico. Y antes, las bacterias en el organismo son equivalentes a un órgano, tienen mucho trabajo. Metabolizar vitaminas, hacer mucho trabajo, estar muy pendientes, se llama la microbiótica, es la conferencia del 12, tiene que ser muy equilibrada en el intestino para que no se vuelva un intestino permeable, que es más o menos un concepto moderno, y el intestino permeable deja pasar proteínas muy pesadas, se llaman péptidos salvajes, y la persona se enferma. Entonces comienza a sentir unas cosas y nadie lo atribuye a que tomó antibióticos durante mucho tiempo, porque tenía esos mocos que se los hubiera cuidado dejar la leche. Entonces hay que analizar la alimentación, o el pan, el gluten. Hay una enfermedad que es intolerancia al gluten, un síndrome de mala absorción, pero el gluten realmente no es muy bueno para nosotros. Cada organismo es distinto. Cada organismo es distinto. Y eso es de lo que se ocupa la medicina alternativa. La consulta debe durar 1 hora, como mínimo. Ya que vamos, haciendo se nos la acabó voz. el tiempo, yo creo, pero mira qué paradoja con este final de reflexión que la doctora María Eugenia nos está compartiendo. La reforma de la salud que se está bregando a hacer en Colombia, hablábamos ella y yo, la idea es recortar el tiempo del doctor con el paciente. Me decía la doctora que llegar a 10 minutos de consulta, pues mira cómo la escuchamos, una médica que ha dedicado toda su vida a estudiar, a investigar, a ser médica, a meterse en la medicina para el servicio de los demás. Y su consulta dura 1 hora para poder conocer al paciente, analizar los síntomas y hacer todo un trabajo de juntar no solo lo físico, sino también el ser humano integrado. El contraste de la teoría con la realidad es muy complicado. Es que somos 45 Sí. millones de habitantes a los que hay que atender. ¿Y con qué? ¿Con cuál tipo de recurso económico? Y a un profesional. Pero es que mire que la medicina alternativa sí tiene soluciones. Por ejemplo, hay una que se llama la terapia neural, inventada en 1920 en Alemania por los hermanos Hünecke. Y esa resuelve muchísimas problemáticas de lo que se llama el campo interferente. Se aplica procaína, pues lo vende, el laboratorio lo trae, o ya hay en Cali uno de KM que lo produce, baratísimo,
y le resuelve a usted cantidades de problemas. Es una especialidad facilita, no alcanza a ser como especialidad en cuanto a tiempo, pero usted por ahí 3 meses aprende terapia neural, que tantos médicos de esos que están vinculados a las EPS la pueden aprender y resolverían cantidades de problemas, prevendrían cantidades de problemas, porque es que un dolor por un campo interferente, diagnostíquelo, no digo qué. Es por la cosa clínica, lo que pasó ahí. Hay una amigdalitis, entonces se dañan nerviecitos. Hay una sacada de un útero, una infección pélvica, se dañan nerviecitos. Entonces queda ahí un campo interferente. La energía no circula. Es real. Y le ponen procaína en la zona. Ya, resuelto el problema. ¿Y quién no deja que eso se solucione? ¿Los laboratorios internacionales? No, puede El ser conocimiento, que la gente el no estudia eso. sistema Es que si uno soluciona de los salud problemas, no incluye la formación en terapia neural. Lo que pasa es que la solución debe ser integral. Y es, si vamos a poner una consulta de 10 minutos, pues entiendo lo que tú estás proponiendo es, pues fórmelos en los campos de la medicina, donde realmente sí se puede dar una calidad de servicio. Entonces, pues, como ella dice, con la neural, Terapia neural. pueden solucionar una cantidad de problemas de hecho. pero eso suena muy bonito, pero en la realidad no funciona. En un país como esto se habla de reforma a la educación y el tema no es la pedagogía. Se habla de reforma a la justicia y el tema no es No, el son derecho aplicado. Y en la reforma de la medicina, el tema no es medicina. ¿Cierto? Entonces así, pues, de pronto solucionando los problemas nos enredamos. Alguien deja de ganar. Sí, por no ampliar el panorama. Que el panorama todo el tiempo uno lo tiene que ampliar. Bueno, una última recomendación para nuestros estudiantes. Una palabra, estudien, busquen. El que busca encuentra con seguridad. Y ahora con internet, no. A uno le tocó fue ir a las bibliotecas, con los amigos, Ojo clínico. busque el ojo clínico, desarrolle con los profesores. Ahora ya hay, pues obviamente es lo mismo, eso es parte de lo que hay que hacer, estudiar con los que ya han estudiado, pero usted lo que pregunta se lo contesta Google. Sí, San Google, no es un diablo. Don Mr. Google. Mr. Google tiene todas las soluciones y usted va integrando. Pues, Medicina tradicional china, buenísimo, Google. doctora Patricia, qué maravilla de invitada tuvimos en el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Eugenia, Fascinante es Yo me hablar siento con la muy doctora María honrada. Eugenia. A mí me Mil- fascina. y mil gracias por haber aceptado la invitación, haber Muchísimas compartido con gracias. nosotros sus experiencias para todos nuestros miembros de la comunidad académica. Pues es un placer volver a estar con ustedes y poder compartir con personas de las calidades humanas y profesionales como la doctora María Eugenia. Doctora Patricia, hasta la próxima. Gracias, doctor Juan. Muchísimas Doctora gracias. María Eugenia, Fue un de La honor Paz. estar acá. Qué rico tenerla Qué maravilla. por aquí. Un feliz día Muchas para gracias. todos.